Seguimos charlando con Carlos Ferrer, una personalidad destacada del derecho aquí en la provincia de Córdoba. Carlos, quedó una pregunta flotando. ¿Cuál fue ese caso, cuáles esos casos que más te afectaron en lo emocional? Bueno, Sobre todo en el ámbito penal, donde hay sí. Es que temas muy sensibles. en tribunales en general se dirimen miserias humanas porque, especialmente en el ámbito penal, siempre se refiere a hechos violentos, donde hay dolor, hay llanto y a veces hay muerte también. Debo reconocer que los casos que emocionalmente más me impactan, me han impactado y me impactarán siempre, son los casos en donde hay criaturas muertas o sufrientes. Uno no puede concebir cómo desde la adultez, de la capacidad de razonar, se puede vulnerar o atacar a una persona que está empezando a ser, que no tiene paridad ni la posibilidad de enfrentar al agresor. Eso por un lado, y he tenido algunos casos que son conmocionantes y he tratado de mantener al margen esa emoción para poder ser objetivo en la valoración de la prueba. Pero han habido otros casos. Yo he tenido intervención en casos que han tenido trascendencia mediática a través de los medios, de la prensa, como el caso del homicidio del panadero Corradini, la causa de Medina Allende, donde se lo juzgaba como autor intelectual de la muerte de Regino Maders. Por decir casos, las causas del Banco Social, en alguna de las líneas me tocó intervenir a mí, pero si tengo que hacer una selección de todos los que podría mencionar y escoger alguno, sí, por supuesto. Yo fui designado fiscal de Cámara suplente de la Cámara Quinta en lo criminal, antes de ser fiscal de la Cámara Novena y antes del juicio de la causa Angelos, donde se juzgó un hecho dramático realmente, que para la época uno, visto la distancia, uno puede entender algunos aspectos de lo casuístico, pero que fue el contagio masivo de la clínica privada Nueva Córdoba de HIV, donde hubo 43 personas infectadas que concurrían con frecuencia, si no día por medio, a hacerse diálisis, y se detectó que alguno de ellos había resultado contagiado, y cuando se empezó a hacer el rastreo para atrás, se reconocieron 43 casos. Esa investigación no la hice yo, la hizo otro fiscal y otro juzgado, el doctor Verde Paz, pero fue elevada a juicio y cuando a mí me designan fiscal suplente, porque había renunciado el fiscal titular de la Cámara Quinta, me toca ese juicio. Fue un juicio muy largo, muy tedioso, tedioso digo en función de la intensidad de las audiencias, de la prueba, de lo técnico, del proceso, con la presencia de la mayoría de los sobrevivientes, tengo que decirlo así, de los contagiados, o a sus familiares, porque muchos de ellos se habían constituido en actores civiles, no se podía constituir todavía así, en querellantes también, y había una serie de maniobras que eran las que estaban revisándose en función de como posibles vías de contagio, de las que surgía la posible responsabilidad culposa de los técnicos que trabajaban en la clínica y de los dueños de la clínica. Y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, recordemos la época, estos contagios habían sido en el año 1989. Y el juicio se estaba desarrollando en el año 94, 5 años después, cuando poco y nada se conocía de la enfermedad, de los contagios y de los retrovirales, y donde era como el COVID, pero no con esa extensión, pero con el riesgo de que tuviese ese tipo de extensión por desconocimiento y por falta de prevención, ¿no? En este caso, de quienes tenían a su cargo la clínica. La verdad que no poder darles una respuesta a esa gente que coincidiera con sus expectativas me afectó emocionalmente, sí, seguro que sí. Lo mencionabas recién, el juicio por el asesinato del ex senador radical Regino Maders, el segundo, la sentencia, el momento de la lectura de la sentencia. Primero, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 29, segundo párrafo, y 44, primer y último párrafo de la Ley Provincial 9182. Segundo, por mayoría, absolver a Luis Eduardo Medina Allende, ya afiliado,
por el hecho que le atribuía que fuera calificado legalmente como homicidio calificado sin costas. Artículos 550 y 551 del Código Procesal Penal, disponiéndose por este acto su inmediata libertad. Bueno, ya habías hablado de ese caso. Sí, lo he mencionado, pero correspondería hacer la aclaración que por el homicidio del ex senador Regino Mathers fue juzgado y condenado otra persona por otra Cámara. Antes de este juicio, Hugo Cintora fue condenado por haber dado muerte al ex senador, y que en este juicio de lo que se lo acusaba al, no sé si era legislador todavía o había sido, Medina Allende, era de haber sido el autor intelectual. Sí. Para lo cual, en el juicio intervino también como querellante la hermana de Regino Mathers, los hijos, con asesoramiento letrado que terminó pidiendo la condena. Se vinculaba la motivación de esa muerte por encargo a supuestas irregularidades que se habrían detectado, que Regino Mathers había detectado en el ámbito de la EPEC. Sí. Y que... se hablaba también de una ley de juego que estaba... De la ley de juegos, en ese momento, pero en general la principal sospecha era por irregularidades en la empresa provincial de energía de Córdoba. Y los testigos que habían declarado para fundar la acusación en contra de Medina Allende, en el juicio demostraron que o miedo, o falsedad, o animosidad, o, no sé, algún estado de alteración. Quiero decir que la prueba de cargo que había en contra de Medina Allende fundamentalmente era por presidiarios que habían estado con el acusado condenado en el juicio anterior y le habían escuchado decir que la muerte había sido por encargo de Medina Allende. Cosa que esas mismas personas en el juicio no dijeron o negaron. Ese es el punto. Y eso es claro, el fundamento... Y, de hecho... por el cual se tomó la decisión que se tomó. De absolver. Sí. De absolver. Medina Allende en realidad se lo investigó y se lo juzgó y se lo condenó por otros hechos de fraude. Era una personalidad muy llamativa. Si sirve de ejemplo, cuando ingresé a trabajar al juzgado de instrucción sexta, a los pocos meses, o a los pocos años mejor dicho, recién recuperada la democracia, estoy hablando del año 84 quizás, la legislatura, que era bicameral, funcionaba en lo que era el ex Hotel Bristol, cuya refacción a los fines de adecuarla al funcionamiento del Poder Legislativo fue dirigida, contratada de manera directa por Medina Allende, falsificando sellos y contratando a un amigo de él que en definitiva cobró una refacción que era incontrolable, no eran los caminos. O sea, apenas retomada la democracia, Medina Allende ya estaba en la consideración de la justicia penal de Córdoba por irregularidades en su desempeño. A pesar de eso, siguió siendo militante, político, funcionario, legislador, y yo no sé si ejecutor de los altos mandos del gobierno de esa época. Porque después, con la supuesta venta del Buen Pastor, en fin, tenía una serie de hechos que eran conocidos, ¿no? Y que muchos de ellos fueron investigados. Después hubo alguna muerte sospechosa de la novia o pareja de un amigo socio de él en la venta del Buen Pastor, Anne Moe, que era una mujer de Noruega, que apareció muerta en el automóvil de la casa que alquilaba en el Cerro de las Rosas, en la que Medina Allende estuvo interesado en que se la llevaran rápido el cuerpo, pero eviscerado. Quiero decir con esto, no le achaco culpas ni hechos nuevos que no hayan sido motivo de tratamiento judicial, pero desde el conocimiento adquirido por trabajar en el fuero, esas cosas sí las manejábamos, las conocíamos, sin dar lugar, en algunos casos, a imputaciones concretas, pero
en el conocimiento vulgar de la sociedad y de los ámbitos políticos, todo el mundo sabía quién era Medina Allende. Carlos, vamos ahora a meternos en la parte de la persona, del hombre detrás de la función que ejerces en el derecho. La docencia te gusta mucho, pero también hay mucha sensibilidad. Recién lo mencionabas y creo que hay otra parte de tu vida que te conecta con el arte, que te conecta con eso. Quizás ahí podés canalizar todo esto que se vive en un mundo tan rígido y tan formal como es el derecho. Bueno, sí, por supuesto. Y creo que por más técnica que sea la función de cualquier persona, algún cable a tierra tiene que tener y que responda al perfil de personalidad que tiene. Yo tuve la suerte, soy hermano de 8, pero en mi casa mi madre era porque falleció hace 2 años casi, profesora de música y había un piano en casa. Desde muy chiquito la escuchábamos tocar el piano y desde muy chiquitos jugábamos con el piano. Nos trató de instruir o de enseñar con una profesora guitarra y eso fue mis primeros contactos con la música. Después en la adolescencia, la juventud, ya seguí solo, un poco intuitivamente, con amigos, con compañeros, y la verdad que en algún momento de mi vida fue una disyuntiva. O sigo derecho o me dedico a la música. Wow. De vida, ¿no? Claro, pero los polos opuestos. No sé Sí. si opuestos. Quizás los puedo llevar juntos. Y me había comprado una guitarra eléctrica, tenía algunas cosas, pero los avances en mi trabajo, en el sentido de ir adquiriendo responsabilidades, ir conociendo, capacitándome, me llevaron a optar por seguir derecho, pero nunca abandoné la música. De hecho, ¿Tocás la guitarra? ¿Seguís tocando? tengo en mi casa guitarra, bajo, piano, batería. Toda una orquesta. Sí, y nos juntamos a veces con amigos a hacer música, como decimos. ¿Y qué clase de música haces? ¿Qué te gusta? Bueno, depende de los amigos y de los intereses de las personas con los que uno coincida, pero si es por lo que acabo de mencionar, el rock nacional, los Beatles, Mercury, Queen, Oasis. Oasis también, Sí, mira. sí. O sea, el rock. Rock en general. Pero también música o canto folclórico o canto coral. Yo he cantado muchos años en coro, las Navidades, con un coro de Barrio Inaudi, donde viví muchos años. Y después me fui a vivir a la zona norte y eso se separó, se discontinuó. Pero he cantado Navidades, he cantado en la parroquia de los Capuchinos, 10 años en las misas, y he cantado casamientos. La verdad que mi vínculo con la música nunca se cortó. Bueno, ahí estamos viendo las fotos familiares. Son mis hermanos. Tus hermanos, ahí estás tocando. Ahí sí. Ahí con amigos, con la banda que tenés. Con algunos de mis amigos sí, ahí faltan, pero ahí hay más. ¿Y tu familia? Que tenés, 4 hijos, nietos, maravillosos. Tengo 4 hijos hermosos. Uno de ellos, con el cual tuve el privilegio de trabajar también, Mateo. Colega de ustedes, sí. Colega, sí. Y casi 7 nietos, digo, tengo casi 7 porque 6 y está esperando la esposa de Mateo su segundo hijo. Y también tengo un hijo más chico de 14 años que también le gusta la música, pero de hecho tiene su guitarra, pero de otra onda. Si tengo que decir alguna persona o algún conjunto que lo represente, a quien lo he acompañado a escucharlo en vivo, es el Cuarteto de Nos. Ah, bien. Lo he acompañado acá, en Buenos Aires, acá 2 veces, pero también tiene buen gusto musical y le gusta mucho, porque lo he escuchado o porque empatiza con eso, el rock nacional. ¿Sos un hombre feliz? Yo puedo decir que sí, por supuesto. A los 66 años de vida uno ha recibido o ha pasado por situaciones duras, ha recibido, iba a decir, golpes y algunos muy duros,
que no han sido los desafíos funcionales a los que tuve que enfrentar. Yo no sé si mencionarlo, la verdad que siento alguna pudor, pero yo me casé muy joven, 23 años. Mi esposa de entonces quedó embarazada poco tiempo después, y el día que tenía que nacer nuestro primer hijo, que a su vez era primer nieto y todo, no nació vivo. Y eso fue un golpe duro, muy duro, pero que, bueno, uno hace el duelo, son golpes que lo ayudan a entender la vida de otra forma y a enfrentar los desafíos de otra forma también. Afortunadamente y gracias a Dios, tuve 4 hijos más, todos divinos, excelentes en lo suyo, en su familia, con sus hijos, con sus proyectos, que trato de acompañar, de orientar, si me lo piden, pero sí soy feliz, sí soy feliz. Qué bueno escuchar eso. Carlos, muchísimas gracias por haberte abierto acá con nosotros, permitir conocerte desde otro costado. Está bueno poder indagar la persona más allá de todos estos hitos que hemos repasado en tu carrera. Entiendo el interés del programa en conocer que detrás de personas que cumplen funciones, que se muestran como atadas a modos, a normas, detrás de esas personas, detrás de esos funcionarios, hay personas que viven el día a día con sus circunstancias como las que les tocan. Y agradezco la participación que se me ha dado en este programa, que considero muy importante que se haga en este año en particular. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Ana. Última pausa, quédense, ya venimos.